Hola amigos, ¿cómo están? Un cordial saludo a la distancia. Bienvenidos y bendecidos a nuestro canal Amanecer Cristiano. Mi nombre es Richard Paquiauri. Estaré compartiendo un nuevo video que es de suma importancia para el crecimiento espiritual de cada oyente. Espero su sana comprensión de poder entender, leerlas y estudiarlas, las sagradas escrituras que están escritas en la Biblia, y poner de acorde al tema que vamos a desarrollar, o sea, verificar en las sagradas escrituras. Antes de iniciar, oremos a nuestro Padre Celestial. Abba Padre Todopoderoso, que moras o habitas en nuestro ser y que somos tu templo, te doy las gracias en todo y en cada momento, y te pido que alumbres con tu sabiduría y conocimiento a cada oyente, de poder activar su fe y abrir sus ojos espirituales, y así poder nutrirse con tus palabras que son espíritu y son vida. Mediante este tema que hoy vamos a difundir por medio de internet. Padre Santo, os te pido y a la vez te lo agradezco en el nombre de tu Hijo y amado Jesucristo, el resucitado. Amén. Abba Padre. Bien, continuamos con el tema. El tema que lleva por nombre es Misterios del Dios de la Biblia. Antes de iniciar con el tema, debemos conocer el significado de la palabra misterio. Según el diccionario español, nos menciona que es algo inaccesible al raciocinio humano, algo que no se puede comprender o explicar lo oculto en secreto. Pero según el diccionario bíblico, nos explica que es un término que espera ser revelado o interpretado la sabiduría oculta de Dios. Y debemos conocer quién es el Dios de la Biblia. ¿Quién es? En las Sagradas Escrituras, o sea, la Biblia, la Santa Biblia, encontramos datos muy importantes que nos da el conocimiento, que es un ser espiritual, invisible, todopoderoso, inmortal, perfecto, el cual es el creador y sustentador de su creación y que existe en el universo ilimitado, o sea, en los cielos, como menciona la Biblia, o el paraíso, o el tercer cielo. A la vez, ante su creación humana, se presenta como un Dios de amor, pero también como un Dios de justicia. No solamente justicia, es legislador, juez, gobernante y padre, y se revela al hombre por sus obras, su palabra, su Hijo, por la razón y por medio de la fe. Y además conoceremos sus atributos naturales, que es omnipresente en cualquier parte del mundo, del universo se encuentra Él. Nos dice que es omnisciente, que es sabio, y es omnipresente, que es todopoderoso. Y los atributos morales nos menciona que es santo,
la- y recto y justo y en amor. Y también hablemos un poco más detallado acerca del carácter de Dios, que es santo y a la vez es severidad, o sea, es amor y severidad. Bien, con estos conocimientos que hemos encontrado en la Biblia, continuamos. En la Biblia encontramos con mucha claridad que contiene muchos misterios que han sido guardados y reservados con un propósito específico de cumplirse en su debido tiempo y ser revelados a sus escogidos obedientes para la alabanza de su gloria del Dios Todopoderoso. Como menciona, algunos le conocen Yahweh o otros le dicen Jehová. Pero en el Antiguo Testamento no menciona el siervo de Dios, conocido como el profeta Daniel. En su libro no menciona que dice así, que hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. ¿Mm? Tal declaración de los misterios o secretos sagrados de Dios en el principio, la profecía fue registrada en Génesis, en el libro Génesis, al principio de la Biblia. Bien, hermanos, les invito a leer o abrir sus Biblias y ubicar en el principio en el libro Génesis, capítulo 3, versículo 15. Génesis, capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Por lo tanto, los hombres de fe estuvieron a la espera de la descendencia prometida por siglos de años y que libraría a la humanidad del pecado y la muerte. Pero no entendían con certeza quién sería esta descendencia. Bien, hermanos, nuevamente les invito a leer su Biblia. Abren la Biblia, por favor, y ubiquen en el libro Génesis, capítulo 22, versículo 18. Génesis, capítulo 22, versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La simiente de la salvación prometida se hizo visible en el mundo físico por la obediencia de Abraham. Pero una luz de conocimiento nos da a conocer en la carta del apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Nuevamente, hermanos, abren sus Biblias y ubiquen en el Nuevo Testamento, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Pero
que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahora sí entendemos el misterio de la descendencia de la mujer que es Jesucristo hombre. Estos misterios nos transmiten el plan de Dios para la salvación de la humanidad, contaminados por el pecado y la muerte en Adán, y salvación y vida eterna en el postrer Adán, que es Jesucristo. Según en las Sagradas Escrituras, el plan de Dios acerca de los misterios fueron revelados hace 2000 años atrás. Así que están escuchando, fueron revelados hace 2000 años atrás para estos tiempos. Mediante el apóstol Pablo nos revela. Pero antes de continuar, ¿quién fue Pablo antes de ser apóstol? En su vida anterior del apóstol Pablo, su nombre era Saulo de Tarso. Este hombre era perseguidor de cristianos en tiempo que estaba vivo Jesús de Nazaret. Este hombre aventajaba en todo a sus contemporáneos. Era judío de judíos, fariseos de fariseos. Era maestro de la ley y era muy celoso en guardar la ley judía. Y era, como vuelvo a repetir, asesino de cristianos. Y así Dios escogió y predestinó como un instrumento para poder revelar el misterio, el Evangelio de Jesucristo. Y bien, y Pablo fue escogido y predestinado desde el vientre de su madre. Y le llamó por su gracia para revelar a su Hijo, Jesucristo, mediante el apóstol Pablo, para que predicase entre los gentiles el Evangelio de Jesucristo. Y para que sea revelado el misterio o la multiforme sabiduría de Dios, Pablo ha sido arrebatado al tercer cielo. No sé en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero ha sido arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y bien, Pablo nos reveló en su libro, en Colosenses, capítulo 1, versículo 25 al 28. Bien, nuevamente les invito a abrir sus Biblias y ubicar en el Nuevo Testamento el libro Colosenses, capítulo 1, versículo del 25 al 28. Colosenses, capítulo 1, versículo 25 al 28. Del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Versículo 26. El ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos.
Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Versículo 28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Bien, Pablo nos deja entender en su carta a Colosenses que Dios le hizo ministro según su administración para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había sido dado y estado oculto desde los siglos y edades, manifestado a sus santos las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, y con un propósito, a fin de hacer perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y con certeza podemos decir que los misterios o sabiduría oculta de Dios estaban ocultos en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento nos revelan mediante el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Bien, hermanos, en Cristo o amigos, busquemos en el Nuevo Testamento, el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18 al 19. Libro de Efesios, capítulo 6, versículos del 18 al 19. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Versículo 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, del cual se dio a conocer a los gentiles. Demos un alto aquí. ¿Por qué no el misterio del Evangelio hubiera sido dado al pueblo escogido de Dios, o sea, a los judíos, y no a los gentiles? Eso nos hacemos esa pregunta. ¿Por qué? Por siguientes razones. Uno, bien, en el Nuevo Testamento, en el libro Mateo, en el capítulo 10, Jesús de Nazaret dio instrucciones a sus apóstoles diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué instrucciones específicas ha dado a sus 12 apóstoles? Diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios. Este evangelio judío específicamente era para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, y no para los gentiles, que para los gentiles le esperaba algo mucho mejor: el evangelio de Jesucristo mediante el apóstol Pablo. La segunda razón, en el libro Juan capítulo 1, aquella luz que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no lo recibieron. ¿Qué pasó? Como según que leemos la Biblia,
a lo vino suyo y no lo recibieron, no lo creyeron cuando predicó, o sea, disculpe, cuando dio instrucciones a sus apóstoles, y a los que no creían hablaba en parábolas. No lo creyeron cuando dijo que yo y mi Padre somos uno. No lo creyeron, lo quisieron apedrear y se escapó. Lo difamaron, lo escupieron, lo maltrataron, le vieron como un enemigo y al final lo asesinaron, le colgaron en la cruz. Bien, continuando, la tercera razón, ubicamos en el libro Romanos capítulo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Me están escuchando? Dice bien claro, por su transgresión del pueblo de Israel vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿Y cuál ha sido su transgresión? Nos dice, la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más su plena restauración? O sea que el pueblo de Israel más amaron a las riquezas, al oro, plata, los bienes materiales, y no a Dios. Esa es la causa, la transgresión, y por lo tanto vino la salvación a los gentiles. Primeramente a los gentiles, para causarles celos. Pero con esto no quiere decir que la salvación ya no viene para, o ya no hay para el pueblo de Israel. Primeramente, cuando entra en plenitud, los gentiles, con el misterio o el evangelio de Jesucristo, cuando ya se haya llenado todo, después vendrá la salvación para el pueblo de Israel. Bien, esas son las razones contundentes que hemos escuchado. Y Pablo continúa dando a conocer en su carta a los Efesios. Bien, hermanos, en la fe o amigos que me están viendo, vayamos en el Nuevo Testamento y ubiquemos en el libro Efesios, capítulo 2, versículos del 11 al 18. Efesios, capítulo 2, versículos del 11 al 18. Por tanto, acordamos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Versículo 18. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Bien, hablando de los gentiles, en cuanto a la carne erais llamado incircuncisión,
por la llamada incircuncisión, que nos deja entender que en aquellos tiempos el pueblo judío era incircunciso y el pueblo de Israel eran circuncidados al octavo día de su nacimiento, y así eran reconocidos como pueblo de Dios. Así nos habla. ¿Y cómo se encontraban los gentiles? Estabais alejados de Dios, y alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de Dios y alejados de los pactos de la promesa. Así era el pueblo gentil. Pero por el sacrificio de Jesucristo en la cruz derramando su sangre, derribó una pared intermediaria que separó a ambos pueblos, que separaba al pueblo judío y al pueblo gentil, y los unió y los formó un solo pueblo. Y Dios dijo: este es mi pueblo y yo seré su Dios. Así dijo. Y por lo tanto ahora somos un solo pueblo. Y tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y bien, y continuando en su libro a los Efesios, capítulo 3, versículos del 5 al 10. Bien, busquen en sus Biblias, abren sus Biblias y busquen el libro Efesios, o sea, en el Nuevo Testamento. El libro Efesios, capítulo 3, versículos del 5 al 10. Efesios, capítulo 3, versículos del 5 al 10. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Versículo 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Versículo 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Que este misterio ha sido dado a los gentiles, pero en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora que vosotros, o sea, los gentiles, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El apóstol Pablo habla diciendo: me fue dada esta gracia y anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, que este misterio ha sido escondido desde los siglos y edades en Dios, que creó todas las cosas,
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Por lo tanto, el misterio del Evangelio o el Evangelio de Jesucristo, que es el designio secreto de Dios para su pueblo, nos hace conocer en este tema tan importante, misterio de Dios, que nos habla en la Biblia y que se centra en que nos rescató del pecado y la muerte y nos dio salvación y vida eterna mediante nuestro Salvador Jesucristo. Y nos dio a conocer específicamente a los gentiles. Uno, que somos una nueva creación. Esto nos habla en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2. Que estamos bendecidos con toda bendición. Nos menciona en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. 3. Que estamos perfectos. Dios, o sea, el Hijo de Dios, Jesucristo, en la cruz, derramando su sangre preciada, nos hizo perfectos para siempre. Nos habla en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 14. 4. Esto que sí no han escuchado, esta es una novedad que digamos, ¿no? Nos dice en Hebreos, capítulo 2, versículo 14, que el diablo fue destruido. Escuchen bien, que el diablo fue destruido. No es como que hoy en día hablan que Satanás o el diablo está vivo, vivito y coleando, como dicen. ¿Ah? Fue destruido, pero hay muchas evidencias que nos hablan en el Antiguo Testamento, mediante el profeta Isaías, el profeta Ezequiel. ¿Mm? Nos habla con mucha certeza, así es que no podemos obviar la palabra de Dios. Quinto, que el pecado fue quitado en el sacrificio de Jesucristo, mediante la muerte y resurrección. A ti, amigo o hermano en fe que me está viendo, mediante el internet, te digo, usted está muerto al pecado. Así como lo oye, está muerto al pecado. Aquí nos dice, en Hebreos capítulo 9, versículo 26, que somos, ahora, número 6, que somos santificados. Somos santos en espíritu, no hablo en la carne, en el espíritu. Y podemos encontrar en el libro de Hebreos, o sea, en el Nuevo Testamento, capítulo 10, versículo 10. Bien, con esto terminamos. Bien, amigos, hermanos en la fe. Por eso al principio le dije que espero su sana comprensión de poder leerla y entender las Sagradas Escrituras. Esto es lo que nos anuncia, nos habla, que en Cristo Jesús somos completos y perfectos en todo sentido de la palabra. Lo hablo en espíritu y no en la carne. Somos hijos de Dios. ¿Qué más podemos decir? Todo estos beneficios nos da específicamente para los gentiles, que vosotros somos gentiles y no para el pueblo judío. Pero como hemos leído, primeramente la salvación viene para los gentiles y después para el pueblo de Israel. Bien, amigos, espero que les haya gustado mi video y no se olviden, por favor, suscribirse a mi canal que es Amanecer Cristiano.
y regálame un like que está arriba y compartir con sus amistades. Que a la próxima estaré presentando un nuevo video más que va a ser muy interesante para enriquecerse espiritualmente. Eso lo necesitamos. Bien, gracias por acompañarme y será a la próxima. Bien, bendecidos con toda bendición. Gracias por acompañarme.